11 de marzo del 2022, día viernes. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Estamos terminando semana. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en TCS. Primera plática que vamos a tener aquí esta mañana en Frente a Frente, una hora aproximadamente, para que usted pueda naturalmente hacer sus interrogantes y podamos conversar a plenitud de las medidas que han sido anunciadas ayer por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Nos acompaña el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, a quien le damos la bienvenida. Y buenos días, señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los televidentes de este espacio televisivo, pues con muchas ganas de sacar adelante el plan que ha anunciado el presidente el día de anoche, ayer por la noche, así que, y también pues para informar a la población de las medidas que estamos tomando, Moisés, en el contexto también de esta crisis mundial. Hemos visto ya algunos ministros y autoridades de distintas dependencias que están in situ verificando precisamente las peticiones que hizo el presidente. Vamos a hablar de esto, las nuevas medidas anunciadas en la cadena nacional por el presidente de la República. También nos tiene que contar de la incorporación de El Salvador como miembro pleno al Banco de Desarrollo de América Latina. Y, ministro, para evacuar el tema, háblenos un poco de la incorporación de El Salvador como miembro pleno al Banco de Desarrollo de América Latina y pasamos luego a las medidas. Claro, con mucho gusto, Moisés. De hecho, yo viajé a la ciudad de Asunción, estuve el día martes en la Asamblea General de Accionistas del CAF, antes se llamaba Caja Andina de Fomento. A partir de unos años hacia acá se cambió su nombre y se empezó a llamar Banco de Desarrollo de América Latina, que digamos, porque se amplió. Inicialmente este banco fue fundado por los países de la región andina, por eso, y de la Comunidad Andina de Naciones, nace este brazo financiero de la Comunidad Andina de Naciones y le ponen como nombre Caja Andina de Fomento, o CAF. Luego la misma Comunidad Andina de Naciones empieza a ampliarse, ¿no? Y CAF también empieza a ampliarse a nivel latinoamericano, de tal suerte que países como México, Costa Rica, Panamá y ahora El Salvador, ¿no?, son miembros del banco como tal. Entonces por eso le cambian el nombre, porque se empiezan a ampliar hacia otros territorios de toda América Latina. Es un banco con un capital sumamente grande, muy parecido ya a estas alturas, va a llegar casi al mismo nivel de capital que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una banca multilateral que ofrece operaciones a los países a condiciones sumamente buenas, ¿no? Entonces, dentro de nuestra estrategia de estabilización de las finanzas públicas está la diversificación de fuentes de financiamiento. Evidentemente es mucho más fácil hacer operaciones con una banca multilateral que con el mercado internacional de bonos, por ejemplo. O el mercado interno de bonos, que es siempre pues mucho más caro, o tomar un crédito directo con un banco privado, entiéndase cualquier banco de inversión del mundo. Entonces, tener un cuarto componente multilateral en el país le asegura a nuestra población que las políticas públicas que han iniciado con el presidente Bukele se mantengan durante el tiempo. Entonces, somos el miembro número 20 del banco, somos el primer miembro en llegar a ser miembro pleno de manera directa. Iniciamos el proceso el 7 de diciembre, ingeniero, y hemos completado por completo el proceso en un periodo menor, digamos, casi que menor a 4 meses, porque justo la asamblea fue el 8 y nosotros habíamos estado en directorio de CAF solicitando en Cartagena de Indias, Colombia, solicitando la incorporación el 7 de diciembre, exactamente 4 meses, perdón. Okay. Entonces, esto es importante para nosotros porque ayuda a que El Salvador pueda suavizar muchas de las presiones que ha tenido en las finanzas públicas. Y no se trata, Moisés, esto para aclaración, y no se trata de sustituir a ningún socio tradicional de El Salvador. Yo he escuchado a algunos que dicen, es que el ministro está negociando con CAF porque va a hacerse hacia un lado con el Fondo Monetario Internacional. Eso es totalmente falso. Nosotros mantenemos nuestras conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, mantenemos nuestras relaciones con el BID, mantenemos nuestras relaciones con el Banco Mundial y evidentemente también mantenemos nuestras relaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, digamos que son los organismos que forman el pool más fuerte o más importante para la matriz fiscal de El Salvador. Entonces, se trata de
ver también hacia otras estrategias que en el pasado nunca se tomaron en cuenta. CAF invitó a ser parte de ellos a El Salvador desde el año 2005, si no mal recuerdo, y ningún gobierno, por alguna extraña razón, tomó la decisión de incorporarse. Yo creo que era más por miopía que por otra cosa, y nosotros, si queremos darle una verdadera sostenibilidad a las finanzas públicas, hay que buscar la fuente donde se encuentren. Tal vez no es donde se encuentren, Moisés. Hay que ser muy cuidadosos porque yo siempre lo digo, nosotros estamos ubicados en el hemisferio occidental, nuestros socios tradicionales están ubicados en el hemisferio occidental y nuestras operaciones deberían de ser preponderantemente con estos socios y en condiciones que beneficien a nuestro país, porque no siempre tener una operación con un organismo multilateral no siempre significa que esa es la mejor opción para tomar. Hay que diversificar un poco, hay que evaluar bastante las condiciones y tomar la mejor decisión para las finanzas públicas del Estado. El hecho de que ingrese El Salvador como miembro pleno significa que debo entender de que se tiene que pagar como fee de entrada, una aportación para tener acceso directo a los fondos que se pueden necesitar inmediatamente. ¿Es así? Sí, justamente tú puedes suscribir acciones Serie C, puedes suscribir acciones Serie B, ¿no? Y hay una acción, digamos, acción de oro que le llaman en algunos multilaterales, o acción especial en otros, que siempre se hace comprar para formar parte. Tú puedes pagar el capital que quieras, Moisés, pero evidentemente ese será, digamos, el nivel de influencia que tendrás dentro del banco. Okay. Entonces, muchos socios se toman un periodo pues bastante largo, 20 años, para incorporarse como miembro pleno. Yo creo que las economías mundiales, sobre todo en estos contextos de crisis, porque no es, y digo crisis en plural, porque no es una sola la que estamos viviendo, en estos contextos de crisis mundiales debemos ser, los tomadores de decisiones debemos ser lo suficientemente rápidos para saber leer los momentos adecuados en los que hay que tomar esa decisión. Entonces, otros países se han tomado ese tiempo pues porque sus gobiernos se mueven mucho más lentos. Dominicana se incorporó la misma fecha que nosotros como miembro pleno, pero su proceso había iniciado, si no mal recuerdo, 10 o 12 años atrás. Nosotros lo logramos en un periodo de 4 meses. Entonces, que para nosotros... Sí. Es importante, 3 meses, Moisés, iniciamos diciembre, enero y febrero, nada más, marzo. Entonces, creemos que El Salvador lo ha hecho sumamente rápido, creemos que la economía mundial en este contexto de crisis exige tomar decisiones rápidas, no tenemos todo el tiempo para esperar a implementar nuestras estrategias, hay muchas operaciones, hay muchas infraestructuras que hay que desarrollar. Yo siempre le he dicho, nosotros vamos a pasar por un periodo de franca, digamos, afectación o de manera directa a nuestro Producto Interno Bruto para salir de esa trampa de deuda que tenemos que empezar a apostarle a que nuestro Producto Interno Bruto crezca y para eso necesitamos hacer las mejores operaciones a las mejores condiciones y también enfocados en generar productividad en nuestra economía. Muy bien, solo para dejar este tema, ¿cuánto pagó El Salvador, ministro? No, nosotros no hemos pagado nada hasta el momento. No hemos pagado nada hasta el momento, Moisés. Hemos suscrito acciones hasta por un monto de 465. Esas se distribuyen en un plan de pago de largo plazo, ¿no? No es que lo vamos a pagar todo de una sola vez. Y una vez tú pagues la primera cuota, tienes acceso ya a todas las operaciones. Entonces, ese dinero va retornando a tu misma economía, ¿no? Las operaciones que te va generando este tipo de operaciones con multilaterales te genera una recaudación directa, porque si tú haces, por ejemplo, una carretera con financiamiento, ¿no? La empresa que la va a construir va a pagar tributos. Esos tributos probablemente compensen de manera directa la primera cuota que hayas pagado. Entonces, dependiendo del monto. Entonces, la economía es un círculo y tú debes de saber cuándo poner a rodarla, pero si tu inversión pública no empieza a generar un impacto directo en tu recaudación y en tu Producto Interno Bruto, como pasó en el pasado, entonces ese tipo de operaciones no son rentables. Pero en este caso, ¿quién puede decirnos que no es rentable Camino Sur City, por ejemplo? Y Camino Sur City se hizo con operaciones de multilaterales. Con el BESI estaba incluido,
y otros organismos, entiendo que el gobierno mexicano también estaba incluido en un crédito concesional en su momento. Pero ¿qué es lo que pasó cuando, por ejemplo, gobernaba el FMLN? Se robaron el anticipo. Tú recuerdas que hay un ingeniero preso, que era el ingeniero residente y no tenía título. Se habían robado el anticipo, tenían personas trabajando que no estaban capacitadas para ello y la obra estaba estancada. Entonces, ¿de qué sirve tomar una operación para que se estanque? No iba a impactar, como te dije, estos dos componentes, recaudación e incremento del PIB, que es lo que se buscan con esto. Pero pensar que una empresa cuando está quebrada no va a ir a buscar una operación con un banco, es lo mismo que pensar que nosotros no vamos a ir a buscar una relación con los organismos multilaterales para hacer crecer nuestra inversión pública y por ende hacer crecer nuestra recaudación y nuestro Producto Interno Bruto, a la vez también de saldar deudas históricas, Moisés, porque en este país básicamente nos va a tocar y nos está tocando reconstruir casi que todo desde cero. Nuestras carreteras estaban abandonadas, nuestra red de hospitales estaban abandonadas y también nuestras escuelas. Eso es lo que estamos haciendo, estamos interviniendo con la ayuda de nuestros buenos amigos de la comunidad internacional. Muy bien, abordado este tema, pasemos al tema de la cadena nacional de radio y televisión. 11 medidas que fueron dadas a conocer ayer por el presidente de la República, 11 medidas en las que la primera pregunta que podría surgir de cualquiera es, ¿existe la capacidad financiera para dar soporte a todas estas medidas? Algunas de ellas son temporales, algunas son más largas en el tiempo, ministro. ¿Existe la capacidad? Vea, Moisés, la capacidad existe totalmente. Hemos revisado todas las medidas que anunció el presidente. Yo leí a algunos analistas adversos al gobierno, de esos que siempre salen, de los cuales su estándar es sumamente alto. Siempre encuentran algo que criticar a lo dicho por el presidente o a lo que comenzamos como gobierno. Y leía que algunos decían, miren, pero no anunciaron cuánto va a costar esa parte. Claro que el presidente lo anunció. Claro que el presidente fue diciendo uno a uno cuánto nos iba a costar. Después de eso, el presidente en la misma cadena me dice, ministro, encárguese. Y me dice, no toque la inversión pública, porque no podemos sacrificar el esfuerzo que hemos hecho para hacer crecer nuestro PIB del año pasado y durante el primer trimestre de la economía del año 2022, no lo podemos sacrificar para salvar, digamos, la crisis en este momento. Me dice, apriete por el lado del gasto ordinario o del gasto corriente, reduzca por ese lado, que es de donde debemos apretar un poco. Entonces, el presidente básicamente ha dado las líneas estratégicas de eso. Claro, habrán algunas adecuaciones en el presupuesto a nivel interno que su servidor es el encargado de hacerlo, y para eso soy el ministro de Hacienda. El presidente ha anunciado la línea estratégica, ha anunciado cuánto cuesta cada una de las medidas. Por ejemplo, él decía para cuánto esperamos recaudar del FEFE, él decía se recaudan 46 millones, pero es decir 3.84 millones de dólares mensuales. Ese va a ser el sacrificio durante 3 meses, más o menos serán 11, 12 millones, 11 punto y algo millones de sacrificio fiscal. Eso es lo que cuesta el plan. ¿A dónde vamos a recortar? Evidentemente del gasto corriente, como lo ha dicho el presidente. ¿Sin afectar inversión pública? Sin afectar inversión pública, porque no tiene ningún sentido. Es correcto. No tiene ningún sentido, Moisés. Recortar inversión pública. Que tú salves una crisis coyuntural provocando una crisis estructural de largo plazo. O sea, no podemos pensar, vamos a vender, como se pensó en los 90, por ejemplo. ¿Qué pasó en el año 1992? El Salvador tiene una economía destruida por la guerra y deprimida, digamos, en materia de inversión extranjera y en materia de inversión pública. ¿Cuál fue el salvataje que encontró el gobierno en ese momento? Privatizar Antel, privatizar las energéticas, las distribuidoras de energía eléctrica. Se vino una ola de privatizaciones y se entregaron los activos estratégicos del Estado a cambio de salvar una situación coyuntural o una situación del momento. Entonces, es lo contrario lo que debe de hacer un buen planificador fiscal. Provocar a partir de las coyunturas ventajas comparativas en el largo plazo, que es lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en la pandemia. De todos los financiamientos que tomamos, que fueron muy criticados durante la pandemia, empezamos a reconstruir nuestros hospitales. Construimos el Hospital de Salvador, construimos el centro de vacunación. Nadie puede decir que tomamos una decisión equivocada en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? A partir
de ese momento o de esa crisis momentánea, tomamos ventajas comparativas en el largo plazo, porque vamos a tener un hospital que no lo tiene ningún otro país de Centroamérica. Lo mismo vamos a hacer durante estemos enfrente de esta crisis mundial. Y hay que aclarar, Moisés, tal vez para la población, porque esto es importante para aquellos que tal vez se desconectaron anoche de la cadena porque estaban cansados, porque algunos debían también trabajar hoy por la mañana, pero es importante destacar la explicación que el presidente hace sobre las verdaderas causas de esta crisis inflacionaria a nivel global. No somos el único país que está en una crisis. Pasábamos videos durante la cadena, se pasaron videos de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, porque los anaqueles en los supermercados de Estados Unidos no han estado vacíos a partir de este mes, están vacíos a partir de octubre, noviembre del año pasado, si tú lo recuerdas. Y los amigos que tal vez nos sintonizan y que viven en Estados Unidos sabrán que allá por la temporada navideña hubo escasez de algunos productos. Alemania, otros países súper desarrollados también están pasando por esta misma crisis que se agravó después con la crisis de los contenedores, que fue la primera de las crisis es la pandemia, ¿no? Pandemia, crisis de contenedores que afecta cadena de suministros completa. Y después de eso, para reducir también los efectos de estas dos crisis, hay una crisis de emisión de moneda, porque algunos gobiernos que tienen la capacidad de emisión de moneda financiaron desde ahí su plan fiscal. El Salvador no tiene esa capacidad de emisión. Entonces, a nosotros nos toca sufrir el efecto de las economías fuertes, ¿no? Por la emisión de moneda para financiar sus planes fiscales. Y una tercera, que es la crisis, ¿no?, de Rusia-Ucrania, que es la más reciente, pero que viene básicamente a poner la cereza al pastel para provocar una crisis de proporciones que no veíamos hace muchísimo tiempo. El crudo Brent, por ejemplo, alcanzó niveles de 2008, que fue el crack, si tú recuerdas, en 2008, 2007, el crack de la bolsa de Wall Street por los activos tóxicos y las hipotecas subprime. Entonces, ese momento de la historia es sumamente duro y se comparaba con el crack de la bolsa del 29. Pues esta crisis podría tener proporciones mucho más grandes, pero como decía el presidente, nuestra obligación es como gobierno hacer que en El Salvador, a pesar de cuál sea el contexto mundial, nuestra población tenga los menores efectos en su bolsillo. Y hacia eso están dirigidas las medidas. Muy bien, son 11 medidas, creo que todo el mundo la conoce, las vamos a abordar cada una de ellas muy rápidamente, pero antes, se tiene un monto total. Yo sí escuché lo que el presidente mencionaba de cuánto es el costo de cada una de las medidas, incluso en el gas fue muy detallista cuando mencionó que se pasaba de 5 millones a prácticamente 16, si mal no recuerdo. ¿El monto total lo tienen calculado, ministro? Sí, de hecho tenemos, digamos, un monto por separado, 11.52 millones para el tema de FEFE. En el tema de Cotran nos estaría costando más o menos 13.04 millones. Eso con esas dos, más o menos lo de el impuesto al gas, perdón, el subsidio al gas que hemos mantenido, también nos estaría costando pues alrededor de unos 50 millones adicionales de lo que nosotros habíamos programado. Entonces más o menos por ahí andaría el costo de total. Los aranceles que vamos todavía a reducir, todavía hace falta ver la medición de cuántos van a entrar, porque lo que pasa es que depende mucho de quiénes. Hay que recordar que el presidente ayer anunció que en materia de aranceles, las 20 medidas para los aranceles, como aceite, a los tomates, eso va a reducir el precio de estos productos de la canasta básica. Son 20 productos esenciales para nuestra economía que golpean directamente el bolsillo de los consumidores, y esto va a hacer que este efecto pues en el precio de estos materiales pues se reduzca. Hace falta que ver cuánto entra de los nuevos países. Nosotros tenemos ya un promedio de lo que ha estado entrando. Hay que recordar que más o menos El Salvador percibe en materia de aranceles alrededor de 50 millones en total, que incluye todos los demás productos que hay en nuestra economía. ¿50 millones anuales o mensuales? Sí, no, mensuales. 50 millones mensuales. Con todos los productos, con todos los productos, 20. Evidentemente estos 20 forman parte de esos productos, pero como dije, la métrica todavía nos exige que veamos un par de proyecciones
respecto de cuáles podrían ser los países que pueden entrar con nuevas licencias a El Salvador, en el sentido de que si, por ejemplo, un producto que se vende en Estados Unidos ya tiene licencia de la FED, como lo decía el presidente el día de ayer, no tiene ningún caso que nosotros lo estemos revisando, porque la FED, que es el organismo regulador en materia de productos y algunos alimentos en Estados Unidos, ya cumple con una serie de requisitos que son bastante altos o bastante exigentes, que evidentemente los de los países menos desarrollados están incluso un poco más abajo de esos requisitos. Exacto. ¿Y para qué vamos a pedir más de lo que ellos piden? Ya ¿no? cumplen Entonces, ellos los si fitosanitarios. ellos tienen un permiso allá, que nos lo traigan y inmediatamente se valida. Evidentemente se hace una revisión de que no se presente un permiso falso, ¿verdad? No vamos a afectar la salud de la población tampoco, pero una vez se valida que el permiso es original, que está en regla, pues se le da la autorización para que pueda importar de esos productos y el mercado tenga una demanda adecuada y no se genere escasez, y al generarse escasez, pues evidentemente incrementan los precios. El impuesto del Fondo de Estabilización para Fomento Económico, una suspensión por 3 meses. Eso significa, dijo el presidente, una reducción aproximadamente de 16 centavos en el precio del galón de combustible. Gasolina, diésel no, ¿verdad? Se les cobra a todos. Se les cobra a todos los combustibles como tal. El diésel tiene también. Sí. Ok. Esta reducción, bueno, y yo recuerdo también en el Cotrans, no, más bien dicho, en este impuesto de guerra, usted mismo nos dijo en este escenario, en este set, de Sí. que con el impuesto de guerra, más bien dicho, se pagaba, más bien dicho, la pensión de los excombatientes, y que era bastante difícil evitarlo porque se tendría que recurrir a fondos de otras áreas. Eso Sí. es lo que se va a tener que hacer entonces, por lo Justamente. menos en estos 3 meses. Justamente el presidente de la República lo explicaba el día de ayer, y lo explicaba de una manera bastante amplia. Decía, cuando nosotros llegamos al gobierno, los 77,000 excombatientes que encontramos inscritos en los listados recibían una pensión de $50, más alrededor de un monto de entre 2 y 3 millones al año para becas, para la construcción de vivienda y otros emprendimientos que son unos proyectos que se les dan a ellos. Entonces, ellos recibían esta parte nosotros de su pensión, que eran $50. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, el presidente dobló el monto que recibían de la pensión. Ellos reciben $100 ahora de pensión. Aunque lo decía el presidente, aunque no peleamos esa guerra nosotros no los mandamos a matarse entre ellos. No habíamos incluso algunos de nosotros nacido o estábamos recién nacidos durante ese periodo, pero es nuestra responsabilidad, creo que, reivindicar esta necesidad histórica de los señores veteranos y excombatientes, y doblamos el monto. Además de eso, incluimos casi 20,000 personas más, que ellos decían que no habían sido reconocidos en los registros. Después de 28 años, extrañamente no habían reconocido en los registros, pero nosotros los incluimos. 22,000 creo que fueron. Alrededor de 22,000, teníamos 77,000 y ahora tenemos cerca de 99,000, son cerca de 22,000. Dije 20,000 por decir una cifra redonda, pero son, como tú bien lo dices, cerca de 22,000 adicionales. Y se les dobló el monto de la pensión a $100, se les incrementó también el monto que se asigna a becas y a proyectos de emprendimiento, y eso es lo que actualmente se paga, son alrededor de 114 millones, como le decía el presidente. Nosotros ya tenemos que tomar fondos de otros lados, no es que la partida del FEFE pueda pagar por completo la partida que está asignada al Instituto de Veteranos, y lo que vamos a hacer ahora es buscar, como te dije, los recursos para poder cubrir esa parte. Por el momento son 11.52 millones y lo suspendemos durante 3 meses. No es que lo estemos suspendiendo durante todo el año. Sí, ¿no? son 3 meses. Entonces, digo esto porque yo sé que no faltará quien le pague a 2 o 3 excombatientes, aquellos señores barbudos que sacan siempre al Salvador del mundo a reventar cohetes. Hay algunas manifestaciones este día, por cierto. Me imagino que ya van a andar los que en internet, en redes sociales, algunos les dicen los maestros Rochi o algo así, pero son unos señores barbados que siempre andan con unos morteros bien grandes y siempre andan con viva el FMLN, viva Arena, vamos a sacar a Bukele, no sé qué, a pesar de que el presidente Bukele lo decía ayer. Nosotros incrementamos su pensión, le reconocimos a los excombatientes que no les habían reconocido a sus comandantes durante todo este tiempo.
les hemos dado más dinero para becas, hemos reconocido la independencia presupuestaria del Instituto Nacional de Veteranos, algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores. Hemos fortalecido toda su institucionalidad y hemos incluido a sus hijos en muchos de los programas sociales que nunca se incluyeron. Saldamos las deudas históricas del Mozote, que actualmente estamos ahí en un proceso de construcción de mucha infraestructura. Y aún así, estos señores siempre van y hacen las protestas. ¿Por qué? Porque alguien les paga para hacerlo, me imagino, o porque se sienten cómodos haciendo o provocando desorden siempre. En su momento yo he dicho que no íbamos a hacerlo en su momento para recortar el precio, el impuesto o el FEFE, no lo íbamos a recortar en su momento a los combustibles, porque no era el momento de tomar la decisión. Okay. Ahora, el precio ha seguido incrementando. Cuando a mí el presidente Bukele me llama y me dice, ministro, hay que empezar a ver qué hacemos con este plan, allá por septiembre del año pasado, cuando establecimos el primer fondo de estabilización a los precios del gas licuado de petróleo, que fueron el 20 de septiembre, si no mal recuerdo, presentamos la iniciativa con la ministra de Economía, un subsidio, inicialmente fondeamos con 20 millones solo para el presupuesto del año pasado, y para este ya lo metimos en el presupuesto. Pero allá empezó nuestra estrategia contra la inflación. Ahora hemos tenido que avanzar en una estrategia mucho más profunda, que tenga un efecto mucho más directo en el bolsillo de los salvadoreños, y ese es el anuncio que ha realizado el presidente. Muy bien, tengo que ir a la primera pausa, ministro, pero antes, FEFE, Cotrans, el subsidio al gas, eliminar los aranceles a estos 20 productos, la medida número 11 que indicaba el presidente, todo esto naturalmente significa dinero que usted me dice vamos a sacarlo del gasto corriente sin afectar la inversión pública, es así, ¿verdad? Tal cual. Ok. Sacarlo del gasto corriente en algún momento significa sacrificios de destitución de personal, destitución de empleados, o recortar áreas o recortar algunas instituciones. Si nosotros recortamos el gasto público, Moisés, si nosotros recortamos el gasto público, yo escucho eso en algunos sectores que siempre estuvieron muy cercanos a los gobiernos anteriores u otros que a veces por desconocimiento. Pero cuando a mí me dicen haga un recorte general del gasto ordinario o del gasto corriente, evidentemente me están diciendo también haga un efecto o afecte el consumo de su economía. ¿Por qué? Porque si tú despides empleados estatales, ¿qué va a pasar? Vas a tener un montón de gente que no tiene ingresos, que no tiene capacidad de generar, digamos, las condiciones adecuadas para vivir en medio de una crisis. Entonces, recortar el gasto debe de hacerse de manera inteligente. Entonces nosotros vamos a ir a ver algunos temas como alquileres, consumo de energía eléctrica, efectivización de algunos gastos corrientes o de gastos del día a día. No van a haber despidos. Okay. No van a haber despidos. De hecho, yo siempre le he dicho, el país tiene un problema de manejo de la masa laboral, no por el tamaño del Estado, sino porque el tamaño de ese Estado no está en línea con los resultados que debería de estar dando un resultado moderno. Entonces no es un problema de... A nosotros nos hace falta personal en salud, a nosotros nos hacen falta profesores, todavía, incluso. O sea, sí, y creo que nadie nos puede decir lo contrario, lo sabemos. Nos hace falta incrementar esa capacidad. Entonces, si nosotros empezamos a recortar a diestra y siniestra en el gasto público, lo único que vamos a hacer es agravar la crisis. Entonces, se debe de hacer un recorte de manera inteligente, como lo dijo el presidente ayer, vea por el lado del gasto ordinario, por el gasto corriente, no afecte la inversión pública, ¿no? Okay. Y inversión pública significa enfermeras, Moisés, significa maestros. Si yo empiezo a despedir, por ejemplo, a mis enfermeras o a mis médicos del sector salud, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una sociedad enferma que luego va a ir a acudir a los hospitales, y en esos hospitales no van a poder curarse y se van a agravar su enfermedad y se va a tratar durante mucho tiempo. ¿Eso qué me va a provocar? Una mayor carga en el gasto público. Entonces, ese es un círculo vicioso. Tenés que ser muy cuidadoso a la hora de qué lugares vas a recortar en el gasto, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días. Muy bien, y antes de ir a la pausa, solo esto para terminar el tema de los veteranos. ¿No corre peligro las pensiones de ellos? En absoluto. Todas las pensiones están completamente aseguradas, los subsidios también a los buceros, todas aquellas cosas que se financiaban
desde las partidas que han sido afectadas por la suspensión de los impuestos que estaban en vigencia, van a ser completamente financiadas. Ninguna de ellas está en riesgo. Nadie del sector transporte puede decir, por ejemplo, que le van a incrementar el pasaje porque no estamos recortando el subsidio que les vamos a dar. Okay. Estamos recortando la fuente de financiamiento, pero no estamos recortando el beneficio para ninguno. Todas las pensiones están aseguradas, todos los subsidios están asegurados. Becas universitarias. Becas universitarias, nadie puede argumentar, solo aquel que de verdad quiere inventarse una novela y quiere hacer desorden en la calle, mejor que lo diga. Pero nosotros hemos sido muy claros, la orden del presidente ha sido ir a buscar las fuentes dentro del mismo presupuesto sin afectar los beneficios que ya estamos dando a la gente. Muy bien, vamos a la primera pausa. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Tenemos varios interrogantes de los amigos televidentes, pero también varios temas que abordar con el ministro de Hacienda que nos visita este día. Ya regresamos. Continuar con nosotros, el ministro de Hacienda nos visita esta mañana, el licenciado Alejandro Zelaya. Tenemos bastantes interrogantes, preguntas y cuestionamientos de los amigos televidentes. Me voy a permitir leerle algunos, ministro, por respeto a los amigos televidentes que han estado pendientes desde muy temprano, acompañándonos y naturalmente pendientes de la plática que tenemos. Tengo problemas para proyectar las preguntas, pero menciona Carlos Olivares, como consecuencia de los precios de la gasolina, los precios de alimentos, productos y servicios suben por consecuencia. Cuando esto pasa y luego el combustible baja, las empresas se aprovechan y dejan los precios altos. ¿Quién va a regular o quién va a controlar? Yo le agregaría, ¿quién va a vigilar que se den esas bajas? Sí, creo que aquí es importante mencionar, digamos, la parte de los impuestos han sido como las medidas duras que el presidente anunció, pero y también lo de los aranceles, pero luego él hace otros anuncios o otras medidas que están siempre dentro de las 11, que luego no las abordamos porque tal vez no las hemos abordado en orden de los anuncios, Moisés, sino que hemos ido como lo más importante, que son los impuestos, ¿no? Pero luego en la medida 6, el presidente anuncia la absorción del subsidio general y dice en esa misma medida 6, dice, pero hay que vigilarlo, Entonces pasa a la medida 7, que es el incremento de los inspectores a las distribuidoras de gas propano, ¿no? Al igual que inspectores de la dirección, esa es la Dirección de Minas e Hidrocarburos, al igual que inspectores de la Defensoría del Consumidor, que ayudarán con el gas propano. Aumenta también el número de inspectores para el Viceministerio de Transporte y PNC, que están ahora haciendo operativos. A las 5:30 ya estaban haciendo el operativo de verificación de que no existan abusos en el sector transporte con el tema del pasaje. Y además de eso, incrementa también el número de inspectores de la Dirección de Minas e Hidrocarburos en estaciones de combustible y también en las embarcaciones que traen el combustible hacia nuestro país. Y esto decía el presidente para asegurar la calidad del combustible que los salvadoreños estén recibiendo. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos a veces se juega, digamos, perversamente con el tema del octanaje, ¿no? Y se vende gasolina de un menor octanaje a un precio mayor, como que fuera de la otra, ¿no? Y uno siente que el carro no anda como siempre. Cuando tú ves que tu motor empieza a temblar, es porque se ha consumido gasolina adulterada. No era la de mayor octanaje. No era la de mayor octanaje o es gasolina adulterada en algunos casos. Entonces vamos a desplegar tanto inspectores de la Defensoría del Consumidor, inspectores de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, inspectores del Viceministerio de Transporte, inspectores de la PNC que ya están en acción, y también el Ministerio de Hacienda se encargará de hacer algunas revisiones, al igual que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que revisará que los trámites pues tampoco se estén entorpeciendo o que se estén generando retrasos que puedan afectar la cadena de suministros en nuestro país. Además de eso, otra de las medidas que el presidente anunció, y es importante que la población lo tenga en cuenta, es que CEL va a aumentar su producción, la producción de energía hidroeléctrica, geotérmica, que no tiene ninguna relación con el precio internacional de los combustibles como gas,
o petróleo, ¿no? Para tratar de reducir la utilización de búnker. La idea es tratar de reducir la utilización de búnker y otro tipo de, sí, gas, por ejemplo, otro tipo de generación eléctrica que pudiera incrementar la matriz de precios. El presidente de CEL también le informaba que iban a estabilizar la tarifa de tal suerte que la producción que ellos tengan sea un poco más alta y aunque toque absorber el posible incremento que tuvieran los generadores privados. Nosotros tenemos generadores públicos y privados, en el caso de CEL, ¿verdad? Que está la GEO, INE y otras instituciones que se encargan de la generación eléctrica. Entonces, para absorber el incremento que pudieran tener de los privados, entonces CEL va a incrementar su producción y va a absorber eso de tal suerte que la matriz quede sin afectaciones en el bolsillo de los salvadoreños. Hay muchos proyectos que todavía tenemos que desarrollar en materia de transformación energética, estamos trabajando en ellos, pero para paliar la crisis y que el recibo de luz que reciben todos los salvadoreños en su casa se mantenga hasta el momento en cómo está, o que no tenga incrementos, ¿verdad? Para los próximos meses, CEL va a tomar esta estrategia en sus manos. Me sorprendió lo que mencionaba el presidente de que hay algunas medidas que se toman y que es delito, pues, el ponerle pesas a los tambos de gas para que, por si acaso se miden, que pesen lo que deben de medir, aunque la cantidad de gas que lleve. ¿Se va a controlar eso también? Y dijo que se va a vigilar, ministro. De hecho, se va a controlar, se va a vigilar y se va a enviar esta es otra de las que no hemos hablado de las medidas, se va a enviar a la Asamblea Legislativa, esta es la medida número 4, para aquellos que están viendo la gráfica o que quieren ir a ver la gráfica que presentó ayer el presidente Bukele. La medida 4 es el envío hacia la Asamblea Legislativa para una ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de hidrocarburos. Esto entiéndase combustible, entiéndase gas y básicamente esta ley de sanciones por abusos en el comercio de hidrocarburos, que el presidente también pidió ayer que se ampliara un poquito más para otros productos más sensibles, va a generar o le dará mayores herramientas al Ministerio de Hacienda, a la Defensoría del Consumidor y a la Dirección de Hidrocarburos, de tal suerte que tengamos, digamos, los dientes necesarios en este cuerpo legal para que ninguna persona pueda cometer un abuso, sobre todo en un contexto de crisis. Y hablaba el presidente y ponía el ejemplo del acaparamiento, es un delito que está penado por ley, no solo en nuestro país, sino en cualquier economía desarrollada del mundo. No es posible que mientras muchos pasamos muchas complicaciones en nuestros bolsillos, uno o dos estén generando pues ganancias excesivas de esa situación. No decimos que no habrá que ganar, el sector privado persigue lucro como tal, pero ese margen de ganancias debe de ser el adecuado para el mercado sin afectar el bolsillo del consumidor y al final que son los clientes que prefieren pues a estos productores o a estos comerciantes quienes merecen ese respeto hacia su bolsillo. Muy bien, nos dice Joaquín Calderón, pregúntale al ministro si es favorable una medida de control de precios como se impuso en los años 70 cuando se dio la crisis de petróleo. Yo creo que, como bien lo decía el presidente ayer, nosotros no somos fanáticos del control de precios. Él dijo que estaba en contra, ¿verdad? Está en contra del control de precios, al igual que yo, porque tenemos muy claro que el control de precios genera escasez. Son medidas que, si bien es cierto, en algunos países, en alguna época habrán dado resultados, como bien lo decía él, es en los 70 donde se tomó ese tipo de medida. Y otros países lo han tomado durante los 90, depende del contexto de crisis, normalmente eso es cuando tenés una economía de guerra, ¿no? Entonces aplicas un poco de control de precios, pero nosotros no somos creyentes en esto porque genera escasez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Verificar, hay que inspeccionar, pero llegar al nivel de controlar los precios, creo que es una medida que en vez de ayudar, pues perjudica, porque va a generar una contracción en la oferta, que puede afectar directamente los precios de manera inmediata. Ok, ministro, también hay más preguntas, están relacionadas con lo que se mencionó ayer, pero también con el momento que vive el país. Marlabún nos dice, ¿qué opina que el ENVI de El Salvador es el segundo más alto de América Latina y que el riesgo de deuda de El Salvador ha llegado a niveles históricos? Vean, yo esto lo he abordado con los inversionistas, lo he abordado con los organismos multilaterales. Les decía que a mí me parece sumamente extraño el comportamiento que ha tenido el ENVI. Hay que recordar una cosa, el ENVI es
el índice de medición de los mercados emergentes o de los bonos de mercados emergentes respecto de los bonos emitidos por el Tesoro estadounidense. Ese es el ENVI. O sea, es medir los bonos de El Salvador contra los bonos de Estados Unidos. Evidentemente hay varias agencias que lo elaboran, ¿no? Ese ENVI lo elabora una agencia en específico. JP Morgan es verdad, no. No quisiera dar el nombre porque okay. es, digamos, una agencia de calificación. Yo trato de siempre guardar la cordialidad con cualquiera que opine sobre nuestro país, pero evidentemente hay, digamos, una visión bastante obtusa sobre la situación en El Salvador, y yo se los decía ayer, me reuní con los inversionistas, una misión de inversionistas al mediodía, el presidente se reunió con ellos mismos a la noche después de la cadena nacional. ¿Anoche mismo? Sí, anoche mismo. Yo me reuní al mediodía junto a la ministra de Economía y el presidente Bukele se reunió con este mismo grupo de inversionistas a la noche para conocer la visión estratégica. Sácame una duda, y antes de que me diga algo más, ¿esta reunión fue posterior a la cadena que se tuvo? Sí, señor, fue posterior. Bueno. El presidente estaba... Qué bueno, porque el presidente ha terminado esa reunión entre la 1:30 y 2 a.m. ¿Con los inversionistas? Sí, a las 5 a.m. ahora estábamos ya conversando y estaba revisando, de hecho estaba publicando, tuiteó a las como 5 y algo, y habíamos estado a las 5 todavía escribiéndonos, revisando de cómo van, verificando y monitoreando si ya están los inspectores del BMT. O sea, es parte de nuestro trabajo, Moisés. Cuando nosotros decimos 24/7 no es algo de mentira, o sea, realmente nos toca trabajar 24/7. Entonces, el ENVI, les decía yo a ellos, tiene un comportamiento extraño en el caso de El Salvador, me parece sumamente raro, le decía, porque fíjense que Costa Rica debe 26.000 millones, ¿no? 3.000 millones más que nosotros, y su índice respecto PIB de deuda es de 82.5, en el caso de El Salvador es de 83.1 en este momento, 83.1, no es más que eso. Antes estaba más alto, pero hicimos crecer nuestro PIB y el porcentaje bajó, que es lo que siempre te he dicho que es nuestra estrategia. Ellos deben 26.000 millones, nosotros 23.000. Ellos deben el 82.5 de su PIB y nosotros un 83.1. El ENVI de Costa Rica se mantiene entre 455 puntos y 500 puntos básicos. Y el ENVI de El Salvador es de 1.700 puntos. Algo no cuadra. El PIB de El Salvador creció casi un 11% el año pasado. El PIB de Costa Rica no se ha recuperado todavía de la caída en la pandemia. Nosotros tenemos un plan anticrisis y tenemos un fuerte liderazgo político con consenso en el Congreso o en la Asamblea Legislativa. Costa Rica, su presidente está saliendo, ¿no? No se sabe quién va a ganar el balotaje. Parece que lo va a ganar digamos, el outsider, ¿no? El outsider. Y no tiene consenso en el Congreso. No van a poder aprobar incluso el mismo acuerdo que han anunciado porque no ha habido voluntad política. O sea, ya. Entonces, si tú lo mides... Tabla. Si tú lo mides con condiciones bien reales, y por eso les decía ayer a los inversionistas, es importante que ustedes vengan acá, que vayan a Sur City, que conozcan cómo se está desarrollando la zona rosa, por ejemplo, Moisés. ¿Tú recuerdas cómo estaba la zona rosa hace unos años? Sí. Habían balaceras todos los días casi. Y nadie quería ir. Ahora, si tú pasas por ahí, y digo por decir algo, veamos con Sur City 2 en el oriente del país, ya dentro de poco. Entonces, es importante, les decía, que ustedes vengan y que vean el desarrollo que estamos teniendo y que vean que no corresponde a veces las opiniones que emiten algunas personas a la realidad salvadoreña. Y eso es parte del ENVI. No es para nadie ninguna duda que la prensa internacional ha, digamos, tergiversado en muchas ocasiones las noticias sobre El Salvador. Y yo lo decía, me comentaba un amigo de los bancos de inversión, mis colegas analistas ven una noticia de El Salvador y me lo decía, te lo digo en confidencialidad, me dice, porque me puedo meter en lío si decís mi nombre, pero me decía, una vez llegó una noticia sobre El Salvador y empezaron a mandar un correo, me dice, los analistas de mercado diciendo vendan. Y la noticia era que el PIB iba a crecer 10.3, algo histórico. Entonces era una noticia positiva, pero los analistas empezaron a decir vendan los bonos. ¿Por qué, Moisés? En los contextos de crisis siempre hay alguien que gana y alguien que pierde.
Y en el mercado secundario de valores, alguien ha ganado mucho dinero y alguien ha perdido mucho dinero. Aquellos que no se han tomado el tiempo para verificar las condiciones reales en las que avanza la economía de El Salvador y las finanzas públicas salvadoreñas, creo que han tomado decisiones equivocadas, pero no es mi riesgo, no es mi plata, es de ellos. Si ellos quieren vender los bonos en algún momento, pues lo hacen y ya. Pero algunos los han vendido a muy malos precios por esas malas noticias y esa tergiversación del ENVI en la visión de la evaluación que hacen sobre las políticas públicas de El Salvador. Muy bien, el tiempo se me está terminando, tengo que leerle una pregunta más y esto tiene que ver prácticamente con toda la población. Está Oliver Castro que nos está diciendo, ingeniero, buenos días. ¿Puede preguntarle a su invitado acerca de la reforma de pensiones que mencionó el presidente ayer por la noche? Sé que el presidente dijo la próxima semana va, y me imagino que ahorita no se puede adelantar mucha información, pero algunos trazos han de ver. Bueno, Moisés, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con todo el equipo del presidente, en conjunto con varios sectores de la población, el sector, digamos, privado. Hemos hablado también con los empleados. El presidente se reunió con el sector trabajador en Casa Presidencial en diciembre, si tú recuerdas. Ellos aportaron un par de insumos más a la propuesta que nosotros estábamos elaborando. El presidente ha sido muy claro, vamos a hacer una reforma que sea fiscalmente responsable, que evidentemente mejore las condiciones en las que de las pensiones. No podemos continuar con las pensiones que tenemos. Eso es lo que provoca, como te decía, pensionados paria. O sea, el sistema hace que algunos pensionados no aporten al sistema, ¿no? Pero no es porque ellos no quieran, es porque la gente no se... O sea, imagínate, alguien que tiene 70 años y sigue trabajando, no se va a su casa porque la pensión no le alcanza. Y él le provoca una distorsión al sistema, porque el puesto de trabajo que él está ocupando lo podría estar ocupando una persona que contribuye al sistema, es decir, que pague su cotización. Por eso es que decía que el término, digamos, que se usa en finanzas, aunque está mal usado, es, digamos, pensionados paria para el sistema, porque solo extraen recursos, pero esos recursos ellos ya los pagaron. ¿Cuál es el problema? Ellos pagaron allá, hace años, y ahora este sistema no les devuelve lo que ellos pagaron realmente. Sí. Entonces, al no devolverle lo que ellos pagaron, ¿no? Ellos tienen, digamos, la necesidad de continuar trabajando. No es porque quieran, nuestros jubilados no están en el sistema laboral formal, ya sea en el sector público o privado, porque ellos deseen. Es que no se pueden ir a casa con eso. No cumplen las condiciones para tener una vida digna, o por lo menos las condiciones mínimas de una vida digna. Entonces, hay que incrementar esa pensión para que mucha de esta gente tenga un incentivo para poderse retirar. Vas a renovar tu masa laboral con nuevos contribuyentes al sistema. La gente se puede ir a su casa teniendo un nivel de consumo adecuado. Van a tener pensiones adecuadas y se puede asegurar a futuro. Correcto. Entonces, te puedes asegurar. Es un trabajo a largo tiempo, ministro. Correcto, pero ese es el verdadero meollo del asunto, Moisés. Acá se preponderó siempre la ganancia del sector privado, afectando pues las condiciones de vida de la población que iba a pensionarse. Y eso provocó que el sistema quebrara mucho antes de tiempo. El sistema duró 4 años. Entonces, las pensiones están quebradas aquí desde el 2002. La reforma fue en el 98, pero las pensiones están quebradas aquí desde el 2002. O sea, no es algo desde ahora ni de 2, 3 años atrás. Se quebró 4 años después porque el sistema estaba diseñado para producir, como te dije, pensionados que no contribuyen al sistema de manera posterior. Eso es lo que estamos haciendo, generando esas condiciones. No decimos que el sector privado no deba generar ganancias. Claro que sí, para eso existe. Pero en ciertas áreas y en condiciones justas, pues no afectando las condiciones de nuestros pensionados. Eso es lo que estamos preparando en conjunto con el presidente. Hemos escuchado muchas de las posiciones de los sectores involucrados. Luego vendrá la discusión en la misma Asamblea Legislativa. Hay que recordar que por principio de discusión parlamentaria la Comisión de Pensiones tendrá que llamar. Creo que van a formar una comisión especial o ya está formada.
tendrá que llamar para esas discusiones y se presentará pues la próxima semana. Muy bien, tengo 3 preguntas y solamente 6 minutos, ministro. El tiempo se nos está terminando. Una de ellas tiene que ver con lo que acaba de mencionar de las pensiones. Al fin veremos la nacionalización de las pensiones, dice Aníbal Osorio. ¿Es esto lo que se habla? El presidente va a firmar la iniciativa de ley, Moisés. Cuando el presidente la haya firmado, nosotros vamos a dar esos detalles. O sea, no se puede adelantarnos. No se puede adelantarnos. Mira, tenemos varias propuestas, hemos estado haciendo algunas combinaciones, yo lo he dicho, aquí hay movimientos y creo que todos los conocemos, el movimiento No Más AFP. Y el movimiento No Más AFP ha presentado propuestas, ¿no? Hay una mesa justa también para las pensiones. Claro, hay una mesa para todo esto. El sector privado, por ejemplo, ellos han presentado también propuestas y ellos tienen su propia visión. Entonces vamos a incorporar elementos que nos parezcan que generan un adecuado diseño del sistema y que le genera, como dije, lo primero es el cotizante, después el Estado y, como dijo el presidente, después el tema de quién administra y todo, pero primero el cotizante. Muy bien, me están escribiendo algunos azucareros que dicen que están preocupados porque se mencionó el azúcar como uno de los que podría ser importado y eliminado sus aranceles, y dicen ellos el anexo A por ley lo impide. ¿Qué hay sobre el azúcar? No, el presidente lo anunció de haber escasez o de haber un incremento en los precios del azúcar, entonces se podría llegar a eso, pero si nuestra producción nacional suple por completo, ¿verdad? ¿Para qué se va a traer producto importado? ¿Para qué se va a traer producto importado? Entonces creo que es importante tenerlo como herramienta, ¿no? Hay que tenerlo como herramienta, pero evidentemente nosotros, si la producción nacional alcanzara, Moisés, nosotros no fuimos los que administramos durante los 70, bueno, 80, 90 y la época de los 2000, donde sistemáticamente se debilitó la producción nacional. Nosotros, hoy por hoy, importamos casi el 80% de los productos que consumimos. ¿Y de dónde viene eso? De las administraciones anteriores que deprimieron nuestro campo. Dentro de poco empezamos ya con el programa Receto. Creo que este fin de semana hay unas visitas de nuestro nuevo ministro de Agricultura. Hemos encomendado a todo el gabinete económico y a todo el gabinete del presidente Bukele que empiecen a dinamizar todos estos proyectos, Receto, los distritos de riego que estamos implementando, los invernaderos. Creo que hay que estar pendientes de lo que estamos haciendo en materia de agricultura y esto es para incrementar nuestra producción nacional. Esos son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, pero evidentemente tenemos que administrar con las condiciones que actualmente tenemos. Muy bien, y termino con esto. Los bonos Bitcoin, se había mencionado que sería en la primera semana o en los primeros 15 días de marzo. ¿Todavía están en el horno, como dice el presidente? Todavía estamos terminando algunos detalles, ya está casi todo listo. Lo que pasa es que esto es un tema de timing también. Sí, tiene que ser en un momento indicado y adecuado. Correcto, entonces no es tan simple. O sea, en cualquier emisión, por ejemplo, si vos sos ministro de Hacienda, algún día nunca vayas a ir a buscar a emitir en el mercado internacional en el mes de diciembre, por ejemplo. ¿Jamás? Jamás. ¿Por qué? Porque nadie tiene dinero, todo el mundo ya lo invirtió o lo colocó en otras inversiones de las empresas que van a tener temporada de comercio en diciembre, ¿no? Entonces el timing es básicamente después de octubre ya es difícil conseguir plata en cualquier lado. O sea, entonces esto es una cuestión de timing, de ir viendo, midiendo las tendencias del mercado, qué está en boga y básicamente a partir de eso salir. Nosotros creemos que entre el 15 y el 20 de marzo es el timing adecuado, tenemos las herramientas casi terminadas, pero nos lo irá indicando el contexto internacional. O sea, la guerra en Ucrania yo no me la esperaba. Sí. O sea, fue previsible 1 o 2 meses antes, pero si tú me preguntas al inicio de mi gestión como ministro o hace 6 meses, mira, va a haber una guerra en Ucrania, te diría, Moisés, usted está hablando, a saber qué está haciendo. A saber de qué está hablando, ahí no va a haber ninguna guerra, te hubiera dicho. Entonces hay muchas cosas del contexto internacional que tenemos que ir midiendo y la emisión pues es una de esos aspectos. Muy bien, no tengo más tiempo, ministro. Gracias por la oportunidad que nos ha regalado esta mañana de conocer un poco más a fondo y estamos pendientes porque algunas de las medidas tienen que pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa. Sí, y señor. Debo entender que va a haber una sesión plenaria que ha sido convocada para este domingo, de acuerdo a algunas publicaciones. Este domingo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, amablemente
y a solicitud nuestra como gobierno, el mismo presidente dijo, vamos a solicitar que haya una sesión de la Asamblea Extraordinaria, ha convocado a las 9:30, nosotros vamos a presentar ahora ahora y mañana los respectivos cuerpos de ley para que sean aprobados de manera inmediata. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué el presidente le pide al presidente de la Asamblea que tenga una sesión plenaria especial? Bueno, porque esa es la dinámica, pedirlo a la Asamblea Legislativa. El presidente Biden le pide al Congreso a veces que tenga sesiones. Lo que pasa es que ellos no tienen, por ejemplo, la mayoría en el Congreso y por eso no sesionan. Así como nos pasaba antes, yo le pasaba pidiendo sesiones a Mario Ponce, si tú recuerdas, cuando era presidente, el mismo presidente de la República les decía, señores diputados, sesionen, por favor, y no lo hacían. Entonces, ahora que tenemos una asamblea que realmente entiende las necesidades de la población y el contexto en el que estamos, pues eso facilita mucho para la toma de decisiones y para realmente darle soluciones a nuestra población. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Buena noticia para concluir, el barril del Mar del Norte 108 y el crudo del oeste de Texas a 105. Por lo menos ya no están en ese pico que tuvo de 130, 140 esta semana. Sí, ya los saudíes ya retiraron algunas. Sí, exactamente. Y hay un poco más de producción de allá de Emiratos Árabes también. Sí, pero no creo que, bueno, no han tomado la llamada del presidente Biden para ver si producen más. Hace falta que ver cuáles son los próximos pasos en el mercado internacional del crudo y bueno, a estar pendientes, ¿no? Pero muchas gracias, Moisés, por la invitación y muchas gracias también a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista. A usted, ministro, gracias por habernos acompañado en esta mañana de día viernes. Era necesario contar con su presencia. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y vamos a hablar un poco de soberanía alimentaria, un programa que está desarrollando el CESTA. Ya volvemos.